Buenos días. Entonces yo voy a hablar sobre RHOMIS, the Rural Household Multiple Indicator Survey, la encuesta que desarrollamos, y voy a hacer un update de las actividades del último año. Mi nombre es Mark van Wijk y yo hice ese trabajo juntos con Jim Hammond y Mark Oldfield. Mark, conocido bien a todos de ustedes, trabajó como un consultor con nosotros por un medio año analizando datos. Pues eso no es la primera presentación sobre ROMs, entonces ya bastante de ustedes van a saber esas cosas solo para una introducción rápida. ¿Qué es ROMIS? Es un sistema para encuestas enfocado en fincas y los hogares de las fincas y juntar y analizar los datos. Y queremos reducir el tiempo que cuesta esas encuestas y analizar los datos. Y ROMES produce datos estandarizados y armonizados en una base de datos para comparar sistemas y analizar esos datos. Y el núcleo de ROMES es flexible, pero también estandarizado. O mejor dicho, estandarizado, pero también flexible. Entonces siempre tenemos el núcleo de ROMES, la información que colectamos siempre en todas las encuestas, y eso juntamos con preguntas que están necesarias para proyectos diferentes o para intereses de los diferentes investigadores. Y ROMES entonces es una encuesta, pero también una librería de códigos de processing, de procesar los datos y analizar los datos. Y así forma una infraestructura digital. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos algunos pasos para diseñar y aplicar el alineamiento. El primer paso es diseñar la encuesta. Entonces tenemos la encuesta, el núcleo de la encuesta y eso juntamos con módulos y eso aplicamos en un lugar específico. Construimos la encuesta y también hacemos las preguntas adecuadas para en el lugar donde vamos a aplicar la encuesta. Tenemos un sitio web, un server, ahí ponemos la encuesta y desde ahí puedes bajar la encuesta en un teléfono, un tablet. Ahí puedes ir al campo, si o no tienes internet, eso no importa, y hacer las encuestas. Y en el momento que tienes internet, puedes subir las encuestas completas al sitio de web y ahí juntamos todo en un base de datos y juntos con una librería de códigos de análisis podemos producir resultados y visualizar los resultados. Como ya dijo, la encuesta consiste de un núcleo de módulos de indicadores que siempre colectamos en todas las aplicaciones. Es información sobre metadata, el hogar, la gente que vive en el hogar, cómo usan el suelo, información sobre los cultivos, la ganadería y el manejo de estas cosas, sobre comidas, especialmente seguridad alimentaria es muy importante para nosotros y la diversidad dietaria y también información sobre pobreza y indicadores económicos. Y eso también juntamos con información sobre género, quién controla los beneficios de diferentes actividades. Entonces, algunos indicadores sobre género también. Y eso juntamos dependiendo del enfoque de un proyecto con algunos módulos opcionales. Por ejemplo, tenemos ya una librería entera y bastante grande sobre esos módulos que podemos ya usar y reusar como queremos. Es más información sobre producción, es más información sobre los suelos, por ejemplo, más información económica y más detalle.
más información ambiental, por ejemplo, árboles, agroforestry, productos forestales, etcétera, etcétera. También tenemos ya algunos módulos con mucha más información sobre género. Y también eso ya podemos reusar, como yo dije. También podemos desarrollar eh, preguntas específicas y indicadores específicas para proyectos. ¿Ya? Y ahí podemos desarrollar una encuesta que es adecuada para cada aplicación. Este trabajo empezamos en 2015 y ya el base de datos de Rome ya creció súper rápido. Ya tenemos muchas aplicaciones en muchos países, 33 países. Y ya tenemos una diversidad grande de organizaciones que enfocan en investigación, donantes, ONGs, etcétera, que están usando ese herramienta. Estamos muy contentos con que producimos de todos esos datos e información que colectamos. Entonces tenemos ya una serie de estudios publicados que son enfocados en sistemas locales, sistemas específicos, pero también tenemos ya algunos estudios publicados en que hacemos estudios más generales para desarrollar o investigar patrones más generales. Este, por ejemplo, es enfocado en seguridad alimentaria y en las dietas que hay en sistemas diferentes y en hogares diferentes. Y esos artículos, esos estudios siempre hacemos juntos con toda la gente que colectaron los datos, porque ellos son los expertos locales que nos podemos ayudar mucho en interpretar los resultados. Otro artículo enfocó en género. Como ya dijo, colectamos bastante información en el núcleo de Romes sobre género y quién está controlando cuáles tipos de actividades. Ya hicimos en África del Este un estudio en detalle comparando diferentes sistemas. Y una publicación muy importante salió recién al comienzo de este año, en que publicamos el primer grupo de datos desde nuestra base de datos. Entonces, esos son datos, información sobre 13.000 hogares en 21 países. Y esos datos son abiertos, ¿ya? Son disponibles para toda la gente que quiera usarlos y analizar los datos en maneras diferentes que nosotros estamos haciendo. Nos publicamos los datos en Dataverse juntos con como se llama, un Data Descriptor en la revista Scientific Data. Y otra vez que puedes ver que hay muchos coautores. Esta vez también Steve Fonte, Steve Vanek y nuestros colegas de Yanapay están ahí como coautores porque están algunos datos ahí de Perú, del McKnight's Project, que están haciendo ahí. Ya, entonces siempre queremos trabajar juntos con la gente que están sacando los datos. Otro resultado clave del año pasado es nuestro trabajo juntos con TreeAid. TreeAid es una ONG de Great Britain y ellos usan ROMES como el herramienta para caracterizar y evaluar sus intervenciones. ¿Ya? Desde el comienzo de cada proyecto, ellos aplican ROMES en el campo para ver primero cuáles grupos de productores quieren trabajar y después evaluar sus impactos de los diferentes proyectos. Ya tenemos ya un base de datos bastante grande con ellos y ellos están trabajando en Mali, en Burkina Faso, en Niger, en Etiopía y siempre aplicamos el herramienta ROMES con ellos, con TreeAid, y ellos publicaron en su sitio de web una evaluación y sus pensamientos, por qué ellos usaron
están usando ROMES. Y ya estamos trabajando en una manera ya bastante integral, ya por 3 o 4 años, y vamos a seguir trabajando juntos. Ellos para crear más impacto y para nosotros dar mucha información sobre mejorar nuestro guiamiento. Los cambios más grandes en 2020, siempre estamos hablando de ROMES como un guiamiento, pero ya tenemos, ahora decimos más ROMES es una familia de guiamientos. Entonces tenemos el ROMES normal, como ya escribí en los últimos slides, pero también tenemos un mini ROMES. Esa es una versión mucho más corto que la versión normal de ROMES, pero los datos van juntos en el mismo base de datos, en el mismo sistema, sin problemas. Y esa mini ROMES solo cuesta como 15 minutos por hogar. Y eso desarrollamos para evitar que la gente toman ROMES y van a cortar como ellos quieren y pierden muchos indicadores. Entonces decimos nosotros, no, mejor que nosotros hacemos una versión más corta que la gente puede usar otra vez para poner sus indicadores, pero por lo menos sabemos que todos los datos de mini ROMES van al mismo sistema que el ROMES normal. En la situación de ahora también desarrollamos un ROMES COVID module que ahora estamos aplicando en 8 países diferentes. En algunas veces juntos con el mini ROMES, en aplicaciones con teléfono, llamando los productores. Ahí ya estamos desarrollando rápido esas aplicaciones también en otros países. Ya tenemos un sistema ROMES CIAF, se llama. CIAF es corto para Sustainable Intensification Assessment Framework. Es una evaluación con múltiples indicadores. Ya voy a explicar un poquito más después en esta presentación. Y ya tenemos también un ROMES Do It Yourself, haz tú mismo. Entonces en el sitio web de ROMES, www.romes.org, tenemos una versión, un paquete básicamente con toda la información de ROMES y cómo hacer todas las cosas tú mismo. Aplicarlo, desarrollar tu versión de ROMES y cómo son los pasos de cuantificar los indicadores. Y eso ya hay mucho interés en ese ROMES Do It Yourself, haz tú mismo. Y cada semana tenemos como 2, 3 correos de información sobre usar eso y cómo puede también contribuir los datos a nuestra base de datos. Juntos con Stats for Development y the University of Bristol, estamos explorando opciones para un Graphical User Interface, entonces como una versión gráfico para usar y compilar una encuesta desde los módulos y también juntar ese setup, esas construcciones a nuestra base de datos y nuestros análisis códigos. Pero eso todavía es en desarrollo, ese tipo de trabajo. Entonces, usando los datos, voy a mostrar algunos ejemplos. Ya hablé sobre el ROMES CIAF, entonces ROMES juntos con un análisis de múltiples indicadores para evaluar dominios diferentes adentro de un hogar. Entonces podemos ver a la finca, podemos evaluar la productividad y cómo está haciendo económicamente el hogar, pero también aspectos ambientales, humanos y sociales. Entonces, para cada dominio tenemos como 5, 4, 6 indicadores para cuantificar y comparar sistemas, cómo está funcionando un sistema específico y cómo está haciendo el sistema comparado con otros sistemas en otros lugares. Eso funciona así, entonces abajo
Puedes ver otra vez los 5 dominios, entonces productividad, económico, ambiental, humano y social. Y para cada uno tenemos como 5 o 6 indicadores. Y eso usamos en Etiopía y cuantificamos, ya tenemos los códigos para rápidamente cuantificar esos 27 indicadores para cada hogar. Y en total en Etiopía tuvimos como 880 hogares entrevistados. Ahí podemos cada uno cuantificar los valores de indicadores y también evaluar cómo está la situación con expertos locales, cómo está la situación. ¿Es la situación mal para este indicador? ¿Está medio o está muy bien? Y así podemos cuantificar por un sistema cómo están los valores de los indicadores y también comparar los hogares adentro de esos sistemas. Por ejemplo, cómo están los hogares mejores comparado con los hogares peores, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchísimos tipos de análisis. Un ejemplo de este tipo de análisis es por un gradiente de intensificación, usando las intervenciones que están promoviendo la gente en Africa Rising, el proyecto que usó el allanamiento. Entonces podemos ver en los menos intensificados, otra vez los 5 dominios, cómo están el scoring, y también comparar esto con medium intensified, un poquito más intensificado, y lo más intensificado. Y puedes ver que hay un trend, algo está pasando aquí que está mejorando los scoring de algunos de esos dominios. Y podemos ver también cuáles son los indicadores que están mejorando, comparando estos tipos de sistemas. Y también podemos ver que las intervenciones introducidas, había aquí como 2.3 todavía en uso y aquí más que 3 están usando. Y aquí podemos ver cuáles son los tipos de intervenciones que la gente todavía están usando después de 5 años de ese proyecto. En el CCRP Andes ya tenemos algunas aplicaciones. En Perú, en Ecuador, Bolivia y otro en Ecuador. No voy a discutir eso en mucho detalle porque ya hizo eso el año pasado, pero en Perú, en el proyecto con Yanapay, tenemos como 171 hogares entrevistados. Hay un póster si quiere más información sobre esta aplicación. Israel usó ROMES en Ecuador para sus investigaciones, 266. También ya hizo muchos outputs de esas encuestas, pero otra vez Israel sobre cómo está usando esos datos. Y en Bolivia entrevistamos 134. Especialmente queremos ver las prácticas en términos de manejo de aflatoxinas, micotoxinas, este son en maíz. En este año también hicimos un trabajo un poquito más grande para comparar esas fuentes de datos. Eso fue liderado por Mark Caulfield. Usó todos los datos para hacer un análisis de característicos de los hogares y también las estrategias y cómo esos interactúan con patrones de intensificación de la producción. Entonces hice como una tipología de todos los datos en todos los 3 países. Y el primer paso es: ¿hay ingreso afuera de la finca? No hay ingreso de la finca, entonces hay 2 tipos, básicamente los farmers que especialmente comen la producción, que venden menos que de 50% de su producción. Y hay, como se llaman, los commercial farmers que venden más que 50% de su producción. Si hay ingreso afuera de la finca,
La pregunta clave es cuál es la proporción de ese ingreso afuera de la finca. Si es menos que la mitad del ingreso, se llama como traditional farmers, como todavía la mayoría de su ingreso es dependiente de producción. Mixed farmers, entonces como 50-50. Entonces, mixed 50% viene de afuera y 50% viene de la producción. Y stepping out, esos son fincas que ya depende la mayoría de sus actividades de afuera de la finca. Entonces, ya son como saliendo de la agricultura. Y eso relacionó, Mark, a diferentes características del hogar y su manejo de la finca. Por ejemplo, aquí otra vez hay esos 5 tipos y, por ejemplo, la edad del household head. Entonces aquí hay commercial subsistence, entonces donde hay poco ingreso afuera de la finca. Entonces, por ejemplo, las fincas que están enfocando en producción para comer, la edad promedio es mucho más alto que las fincas comerciales. Y todavía las fincas donde la gente ya es dependiendo mucho sobre los ingresos afuera de la finca ya son mucho más jóvenes todavía. Stepping out. Y también esos subsistence commercial en los 3 tipos con ingreso afuera de la finca es relacionado mucho al nivel de educación, una relación muy fuerte. También que sí o no hay 2 personas en el hogar, que si la mujer y el hombre están juntos. Y también aquí de la gente que sí tienen un ingreso bastante afuera de la finca, los 3 tipos ahí. Quien participa en ingresos afuera o actividades afuera de la finca que generan high value, entonces un valor grande. No es casual labor, pero es un trabajo que genera mucho más ingreso, entonces otra vez hay una relación bastante. Y vimos después otras características de la finca, por ejemplo, el área cultivado. Otra vez, sin ingreso afuera de la finca, hay una relación súper fuerte con las fincas que están enfocadas en producción para generar comida para la familia o para vender. Y eso es un patrón también muy interesante en las fincas que tienen un ingreso afuera de la finca. En muchos casos, los más intensivos, los más grandes son las fincas mixtas. Entonces, las fincas que tienen ingreso desde de la finca, pero también afuera del trabajo de la finca. Entonces, ellos tienen aquí, por ejemplo, el promedio más alto en área cultivada. Tienen también para preparación del suelo, también el score más alto. Y también en uso de fertilizantes y también en uso de pesticidas. Entonces ese patrón regresa en muchos indicadores, en muchas variables que dicen algo sobre intensificación de la finca. Y eso Mark trató de hacer un summary para juntar toda la información y ver cómo están las relaciones entre todos esos tipos de variables. No voy a discutir eso en mucho detalle porque es bastante complicado, pero hay muchas diferencias entre las fincas con o sin ingreso afuera de la finca y qué fuertes son las relaciones entre los variables para tener una visión integral sobre qué está pasando en esas fincas. Ya, eso fue un análisis, un primer análisis, y eso queremos seguir ese tipo de análisis para enfocar más en las opciones agroecológicas en términos de intensificación. Ya,
Hasta ahora enfocamos en todos los tipos de intensificación, pero eso queremos enfocar más en las opciones agro. Ahora estamos discutiendo con Magnite que sí o no vamos a tener un fase 2 para llevar ese tipo de trabajo un paso más lejos. Y especialmente ese tipo de evaluación con múltiples tipos de indicadores y de dominios para el pensamiento que nosotros tenemos sobre indicadores para cuantificar la intensificación agroecológica y comparar ese tipo de manera de analizar los datos con la manera que FAO está haciendo ahora en su manera de evaluar intensificación agroecológica. Y aplicar esa manera de analizar los datos usando los datos que colectamos en los últimos 2 años en Bolivia, Perú, en Ecuador. Y con eso evaluar las intervenciones que los proyectos diferentes están promoviendo en los países que mencioné. Y un enfoque especial en este tipo de análisis queremos hacer sobre los pathways, los caminos, puedes decir, asegurar seguridad alimentaria y dietas diversas. Y cómo la intensificación agroecológica puede contribuir a mejorar las dietas de los pueblos rurales. Y eso, cuando tenemos los resultados, queremos evaluar críticamente los frameworks que estamos desarrollando y comparar con otras maneras de evaluar esos múltiples indicadores, especialmente con la manera de FAO. ¿Sí? Y si seguimos en esa fase 2, claramente que también queremos apoyar y ayudar con proyectos que quieren usar ROMAS en sus proyectos. También es un objetivo.